Escucharon la señal en algún lugar más allá del vacío entre Orión y la nada. Una llamada de socorro en un aserrado, débil, entrecortada y antigua. No llegó a través de ningún protocolo conocido. Demonios, ni siquiera coincidía con el cifrado estándar galáctico. Era una lengua muerta, algún patrón tecnológico olvidado que se desangraba desde una región que ninguna nave en su sano juicio patrullaba. Pero la flota de la Tierra había estado ansiosa por algo. Cualquier cosa. No construyes una armada de un mundo letal para la diplomacia. Fue el comandante Requer quien dio luz verde. Sin comité, sin votación, solo su voz grave crepitando a través de las comunicaciones de la flota. Respondemos. Todas las naves, quemen vectores. Consíganme esa señal. No hubo ceremonia, ni estandartes, ni prensa. La humanidad ya no practicaba la esperanza. La flota que respondió a la llamada no era una partida de rescate. Era la punta de una lanza. 50 naves de armadura negra, forjada en tormentas bajo una gravedad que destrozaba los huesos de otras especies. Los motores rugían como dioses encadenados. Cada casco llevaba cicatrices, no pulido. Sus capitanes no sonreían. Apretaron los dientes y rezaron por el caos. Entre ellos estaba la corona del buitre, un viejo destructor que una vez había destripado una luna pirata por completo en una sola pasada. No era elegante. Era fea, brutal y viva de la manera en que un cuchillo oxidado se convierte en parte de tu mano después de demasiadas peleas. El comandante Harjand estaba sentado en su silla de guerra, una bota descansando en un escalón de rejilla, viendo las estrellas pasar como manchas. No era viejo, no realmente, pero sus ojos eran carbones apagados. No había hablado con su familia en años. No había sido necesario. Sabían qué tipo de hombre aborda una nave como la Corona y no regresa. Su tripulación estaba igual de desgastada. El sargento Pell, que bebía café fermentado en ácido y afirmaba que mantenía a los fantasmas en silencio. El navegante Bern, que una vez lanzó una bomba sobre una cúpula civil por accidente y nunca se perdonó. El artillero Tamlin, con el rostro medio derretido por una salpicadura del reactor, todavía agudo con sarcasmo y odio a partes iguales. Eran humanos, lo que significaba que estaban hechos para el dolor. 17 días después, la señal se hizo más fuerte. No más clara, solo más fuerte, como si supiera que venían, como si los quisiera más cerca. Otros capitanes comenzaron a notarlo también. Alucinaciones durante la crioderiva, sueños durante los ciclos de guardia. Un ingeniero en la Soberano Cerrojo se quitó el casco de un soplido, susurrando, no es un rescate. Es una jaula. El comando de la flota lo desestimó. Estrés de combate, radiación cósmica, todas las excusas habituales. La flota siguió adelante. Día 21, lo vieron. La fuente. No era una nave. Ni siquiera era una estación. Estaba mal. Un entramado de metal y hueso a la deriva en una órbita que no seguía ninguna física. Se movía como si quisiera ser observado. Miles de agujas negras se curvaban hacia adentro alrededor de una estrella muerta, pulsando como pulmones llenos de alquitrán. El sos provenía de su centro, repitiéndose rítmicamente como un latido, como un cebo. ¿Señales de vida?, preguntó Harjand, su voz el único sonido en el puente de la Corona. Ninguna. Nada orgánico, pero hay calor, movimiento, y... Bern hizo una pausa. Algo está escuchando. Enviaron drones primero. Protocolos de reconocimiento estándar. Cada uno de ellos se apagó en el segundo en que cruzó el perímetro. Sin explosión, sin interferencia, solo silencio. Aún así, el comando Riquer dio la orden. Desplieguen equipos de tierra. Averiguaremos qué es esta cosa. La flota permanece en vigilancia. Si respira, lo quemamos. Harjand lo supo entonces, en lo profundo de sus huesos, no volvería a ver la tierra. Pero las órdenes eran órdenes, y la humanidad nunca huía. Desplegaron 12 equipos, 3 de la Corona del Buitre, 2 de cada una de la Soberano Cerrojo, Estela de los Rompedores, Espinazo Infernal y 1 de la Marcha de Hollín. Formación estándar de desembarco pesado, armadura táctica, movimiento automapeado,
HUDs con enlace neural, trajes sellados para combate en vacío profundo. Estos eran los mejores asesinos curtidos de la Tierra, entrenados no solo para luchar, sino para sobrevivir al tipo de infierno que extinguió a otras especies. Pero ninguno de sus entrenamientos cubría esto. Harjand observaba desde la bahía de mando mientras sus equipos se precipitaban hacia la estructura negra que orbitaba la estrella muerta. No era roca, ni acero, ni ningún sintético conocido. La superficie se retorcía, no se movía, se retorcía como si respirara bajo capas de materia muerta. Y todavía esa señal de latido pulsaba a través de las comunicaciones como un susurro metido en un grito. Conocía esa cadencia. 4 pulsos. Pausa. Luego 3. No era lenguaje. No era código. Era biológico. Aterrizaje en 30 segundos. Llegó la voz del sargento Pell. Clara. Profesional. Pero debajo de ella, Harjand podía sentir algo. Algo que ningún soldado debería llevar al combate. Vacilación. La estructura no tenía una bahía de aterrizaje designada. No la necesitaba. Una plataforma se extendió a medida que las naves de desembarco se acercaban, desplegándose como una lengua que da la bienvenida a la comida. El equipo de Pell fue el primero en aterrizar, sus botas resonando en una superficie que era cálida y pulsaba ligeramente bajo sus pies. Comando, la superficie está viva, dijo Pell. Sin movimiento visual, pero las lecturas de calor son orgánicas. La estructura es receptiva, se adapta a la presión. ¿Armas listas?, preguntó Harjand. Listas y nerviosas, señor. No pidió más informes. No quería oír lo que estaban viendo. Todavía no. Confiaba en que sus hombres avanzaran. Había visto a demasiados oficiales perder el tiempo microgestionando a soldados que ya vivían minuto a minuto. Aquí fuera, cada aliento se ganaba. Cada paso adelante era un sacrificio. Para cuando el último de los 12 equipos aterrizó, la estructura había cambiado, casi se había abierto. Lo que una vez fue un caparazón monolítico y liso ahora revelaba caminos, no puertas, no corredores, heridas abiertas. Los equipos entraron de todos modos. Los humanos no dudan ante el miedo. Caminan hacia él y lo reducen a cenizas. Así sobrevivieron en la Tierra. 5 minutos después, perdieron al equipo alfa de la estela de los rompedores. No por un ataque, no en combate. Simplemente desaparecieron. Todos a la vez, sus transmisiones corporales se cortaron a estática. Bioseñales planas. Sin gritos, sin signos de lucha. Un segundo estaban escaneando una entrada en forma de orificio hecha de material fibroso. Al siguiente, se habían ido. La voz de Riker llegó por la línea segundos después. No se retiren. Necesitamos información. Procedan con cautela. Harjand quiso gritarle que revocara la orden, pero se mordió la lengua con fuerza. Riker no era un hombre que dejara lugar a la negociación. Era producto del núcleo de exterminio de un mundo letal y probablemente la única razón por la que la Tierra no había convertido la mitad de la galaxia en cenizas durante las guerras de expansión. Aún así, órdenes o no, Harjand sintió que algo se cerraba a su alrededor. No miedo, finalidad. Dentro de la estructura, el equipo de Pell avanzaba. El aire en el interior no era aire en absoluto, sino un gas similar a la tierra preindustrial. Espeso, pesado, respirable si se filtraba. Las paredes palpitaban como tejido muscular. Cada pocos pasos, el color de la carne cambiaba. Carmesí, púrpura, blanco hueso. Señor, estamos captando voces, dijo Pell en voz baja. Ninguna de las nuestras. Reproducción, un siseo, luego susurros. Vinieron tan hambrientos. Harjand no dijo nada por un momento. Luego, fríamente, sigan moviéndose. Llegaron a una cámara después de 20 minutos. Esférica, sin gravedad, solo plataformas flotantes de una sustancia similar al hueso que giraban lentamente, rodeadas por algún líquido suspendido en el aire, desafiando la física. En el centro, un núcleo pulsante. No metal, no tecnología. Un corazón biológico literal. Aún latiendo. Y a su alrededor, cuerpos, docenas.
Alienígenas. Humanos. No identificados. Sus trajes derretidos sobre su carne. Ojos abiertos, bocas estiradas en gritos congelados como si les hubieran mostrado algo que ni siquiera la muerte podía borrar. No eran cadáveres. Eran advertencias. ¿Atacamos?, preguntó Pell, su voz endureciéndose. Negativo, dijo Harjand, con la garganta seca. Marque la ubicación. Muestree lo que pueda. No toquen el núcleo. Entonces uno de los novatos, el soldado Trick, hizo exactamente eso. El tonto extendió la mano hacia una de las plataformas flotantes. Su guante tocó la superficie de lo que parecía hueso blanco y liso. Un segundo después, se abrió, se partió por la mitad, y una espiga de algo negro y húmedo se disparó hacia la articulación de su brazo. No gritó. Se congeló, cada articulación bloqueada. Su cabeza se sacudió 1, 2 veces. Luego comenzó a hablar, pero no era su voz. Ni en cadencia, ni en tono, y definitivamente no en el idioma. Sin embargo, cada humano en el equipo lo entendió. Se trajeron a ustedes mismos. No fueron convocados. Pell disparó instintivamente. 3 disparos al cráneo de Trick. El cuerpo cayó. Un icor negro brotó de la cavidad del cuello. No sangre. Ni de lejos. Y entonces las paredes comenzaron a cerrarse, literalmente, contrayéndose. El tempo de un latido, coincidiendo con los pulsos de la señal. Pell gritó al micrófono. Retirada. Todos los equipos, evacúen ahora. Pero las salidas ya no existían. Cada equipo en el interior informaba ahora de movimiento, no de las paredes, sino desde dentro de ellas. Empezaron a formarse figuras, brazos, caras humanas presionando desde las paredes como arcilla. Bocas abiertas en silencio, ojos temblando. Comando. No es una estructura. Ladró Pell. Es una cosa. Está viva y consciente. Estamos dentro de un ser vivo. Esto no era una baliza. Era un señuelo. Uno por uno, los equipos comenzaron a perder miembros. No en batalla, no en tiroteos, sino en momentos de realidad imposible. El cabo Yennick gritó que veía a su hija en las paredes. Llevaba muerta 10 años. Se quitó el casco para oírla mejor. La pared se lo tragó en un instante. La soldado Lauren comenzó a tararear una melodía que nadie había oído antes, alguna canción de cuna que hizo que los demás sangraran por los oídos. Caminó hacia la oscuridad y nunca más se la vio. Incluso el puente de la corona del buitre comenzó a cambiar. Harjand observó cómo la negrura exterior se retorcía. La estructura se expandió y la estrella muerta que orbitaba parpadeó, no metafóricamente, literalmente. La estrella muerta se abrió como un ojo y los miró. Fue entonces cuando la señal cambió. No solo el ritmo, el significado: 4 pulsos, 3, luego 2, luego 1, una cuenta atrás. Evacúen ahora. Gruñó Harjand. No me importa lo que dijo Riker. Quemen motores. Vamos a sacarlos. Pero las comunicaciones estaban muertas. No interferidas. Desaparecidas. Harjand miró el mapa holográfico de mando. Las luces rojas parpadearon hasta apagarse por todo el campo. La flota estaba muriendo. El cerrojo ya se había roto, su espina dorsal partida como un juguete. La espinazo infernal se incendió desde adentro hacia afuera. Gritos resonando a través de la breve ráfaga de señal, portadora antes de que también se silenciara. Solo la corona permanecía intacta, pero no ilesa. La cara del sargento Pell apareció de repente en la pantalla principal, sin casco, con los ojos muy abiertos. Señor, no es una baliza. No es una trampa. Es una semilla. ¿Qué? No fuimos llamados para salvarlos, susurró Pell. Fuimos llamados para convertirnos en ellos. La transmisión se cortó. Harjand se quedó solo en el puente de una nave moribunda, rodeado de silencio. Afuera, la estructura se desplegó como una flor en capullo. Las paredes de la estación se convirtieron en alas. El núcleo latió más fuerte. La estrella, ahora despierta, respiraba olas de gravedad como un pulmón lleno de muerte. Podía verlas. Las otras naves,
Todas ellas, cambiando, no destruidas. Asimiladas. El acero se convirtió en hueso, las luces en ojos, los cascos en carne. La flota más grande de la humanidad no había sido aniquilada. Había sido convertida. Dio una última orden. Transmitan esto en banda ancha, máxima potencia, sin cifrado. ¿Qué mensaje?, preguntó la IA, su voz fallando. Har-Yand apretó la mandíbula. No respondan a la llamada. Se dio la vuelta, bajó del puente y se adentró en las entrañas de la nave, y detrás de él, la corona del buitre comenzó a latir lentamente, como un corazón, como todas las demás. La Tierra no escuchó la llamada de socorro. No al principio. Cuando la transmisión final de la corona del buitre llegó a la red de defensa terrana, estaba envuelta en estática, código fragmentario y gritos retorcidos por datos corruptos. Solo 3 palabras permanecieron completamente intactas. No respondan a la llamada. Las palabras se repitieron 17 veces antes de que el sistema se bloqueara. Dentro de la aguja de mando de alta órbita, el general Thorne estaba sentado en silencio, las paredes grises de la sala de guerra reflejando nada más que rojo. Miraba el pulso que venía del vacío profundo. El último susurro de la flota que la humanidad había desangrado la mitad de su economía para construir. ¿La flota se ha ido?, preguntó en voz baja. Sí, señor, respondió el comandante Nielsen, con voz plana. Hemos confirmado que la transmisión se originó en la corona del buitre, pero los pings de registro de naves ya no muestran ninguno de los identificadores de la flota. No están muertos. Simplemente, hizo una pausa, con aspecto pálido. Han desaparecido. ¿Podría ser interferencia enemiga?, preguntó Thorne, aunque ya sabía la respuesta. No de un enemigo que conozcamos. Nada en nuestros registros coincide con este tipo de señal. Es orgánica, rítmica, casi, vaciló. Casi como un latido. Thorne se levantó de la silla de mando. Un latido. Había oído susurros. Rumores de viejos veteranos del cuerpo de exterminio, locos que bebían hasta que no podían hablar y murmuraban sobre lugares más allá del borde. Lugares que no estaban muertos, sino latentes, esperando, escuchando. Y la Tierra acababa de gritar en la oscuridad. Pongan la Tierra en bloqueo silencioso. Apagón de comunicaciones de largo alcance. Sin balizas. Ninguna nave de exploración sale de órbita. Si alguien capta esa señal, no responde. ¿Entendido? Sí, señor. Pero era demasiado tarde porque la Tierra no fue la única que lo escuchó. A bordo de la ruina a la deriva de la marcha de Hollin, algo despertó. Ya no era humano. No del todo. Su nombre había sido una vez Teniente Greaves. Recordaba eso. Recordaba subir a la nave de desembarco. Recordaba el calor, la oscuridad, la forma en que las paredes hablaban. Recordaba a su compañero de escuadrón, Alan, gritando mientras algo se vertía en su boca, susurrando verdades en un lenguaje hecho de imágenes en lugar de palabras. Y ahora Greaves estaba en el puente destrozado de la marcha, solo, desnudo, con la piel ennegrecida como vidrio quemado, los ojos huecos y llenos de otra cosa. No respiraba. Hacía eco. Cada movimiento que hacía estaba en ritmo con algo más profundo, algo que pulsaba en las paredes a su alrededor. La nave también había cambiado. Sus corredores eran ahora venas, su metal, suave y cálido como un músculo. Las luces parpadeaban en patrones que imitaban señales neurales. Greaves se movió hacia la consola principal. Lo que quedaba de ella. Su mano se disolvió en zarcillos que se fusionaron con la interfaz. Los datos surgieron a través de él, no en código, en memoria. Vio la última resistencia de Pel. Vio a Har-Yand caminando hacia la oscuridad, aceptando su destino. Vio cada grito, cada transformación, cada célula retorciéndose en adoración. Y entendió. Esto nunca se trató de ayuda. Nunca se trató de guerra. Se trataba de sembrar una evolución cósmica, una especie a la vez. La humanidad acababa de convertirse en un portador. De vuelta en la Tierra, el silencio no duró mucho. 3 días después de la orden de apagón, una estación minera privada en órbita de Saturno informó de una anomalía. Brevemente,
Un objeto extraño había entrado en el sistema a una velocidad imposible. Luego, nada. No más transmisiones. El general Thorne revisó las imágenes personalmente. Granulosas, deformadas, pero la imagen era lo suficientemente clara. Una nave carbonizada, casco retorcido, silueta familiar. La corona del buitre. Imposible, susurró Nielsen. Esa nave desapareció. Confirmado. Perdida. No, dijo Thorne, su voz como grava. Volvió a casa. Movilizaron todas las plataformas de armas orbitales. Los interceptores se lanzaron en 15 minutos. La red de defensa de la Tierra se activó a plena carga. No se arriesgaban. Fuera lo que fuera la corona ahora, no era de ellos. La nave no respondía a las llamadas. No activaba armas. No maniobraba. Flotaba, silenciosa, deliberada, como un fantasma buscando terreno familiar. Cuando los interceptores se acercaron, enviaron equipos de abordaje. Ese fue el segundo error. El primero fue responder a la llamada. Las botas del teniente Brash resonaron suavemente contra el casco interior de la corona, su respiración aguda en su casco. Su escuadrón se movía detrás de él, visores encendidos, armas cargadas. Había visto combate en las rebeliones de Sirio, luchado contra piratas en Europa, sobrevivido a los disturbios por el agua en Marte. Nada se había sentido como esto. El aire estaba húmedo, no húmedo, mojado. Las paredes goteaban algo espeso y cálido. Los corredores antes despejados de la corona ahora estaban mutados, formas orgánicas enroscándose como venas sobre lo que solía ser acero limpio. ¿Y el olor? Dios, el olor. ¿Ves eso? Susurró el cabo Teague. Todos se giraron. Un cuerpo, humano, o lo había sido. Ahora estaba fusionado con la pared. Ojos abiertos, boca boquiabierta, el pecho subiendo y bajando lentamente. Aunque el corazón había sido removido y reemplazado por algo negro y brillante, todavía vivo, todavía consciente. Teague dio un paso atrás. ¿Está intentando hablar? Se inclinaron, el cuerpo carraspeó, sus labios agrietándose. Ya no es una nave. Es una boca. Luego sonrió, una sonrisa amplia y antinatural. Brash ordenó la retirada. Solo dos lograron volver a la lanzadera. No hablaron durante horas. Cuando finalmente lo hicieron, ya no era habla humana. El general Thorne observó cómo la corona del buitre comenzaba a transmitir de nuevo. El mismo pulso, el mismo latido. Pero esta vez, no era solo una señal. Era infecciosa. El pulso resonó a través de satélites, a través de estaciones de retransmisión, a través de los núcleos neurales de IAS que nunca habían conocido el miedo. Y entonces los sistemas comenzaron a fallar. El mainframe de la Tierra falló. Los satélites cayeron de órbita. Las estaciones orbitales parpadearon. Incluso el escudo Titán, la red de defensa planetaria de la Tierra, comenzó a disparar a la nada, atrapado en un bucle de retroalimentación de objetivos alucinados. Algo estaba reescribiendo el código. Desde adentro. No solo estaban cambiando a las personas. Estaban cambiando la tecnología. Cambiando la forma misma en que la humanidad pensaba. Thorne emitió un bloqueo planetario total. Corten todas las conexiones exteriores. Nos quedamos a oscuras. Permanecemos a oscuras. Pero ya estaba dentro. En los niveles inferiores del Cuerpo de Defensa Profunda de Ginebra, un niño miraba la pared. No tenía nombre, o más bien ya no lo recordaba. Solo escuchaba. La pared pulsaba como un útero. Podía oír la voz, suave, gentil, como solía ser la de su madre. Eres el primogénito de lo que sigue. Nos llevarás a casa. Asintió, luego comenzó a tararear. Y en toda la base, los sistemas comenzaron a responder. La Tierra pensaba que estaba a salvo detrás de armas, detrás de acero, detrás de la lógica, detrás de la razón. Pero lo que regresó no era un arma. No era una flota. Era un pensamiento sembrado. Una idea que había estado esperando una mente como la del hombre para infectar. Todo lo que necesitaba era un portador. Esa flota, esos valientes, fuertes, soldados forjados en un mundo letal,
nunca estuvieron destinados a sobrevivir. Estaban destinados a entregar. Y ahora la Tierra estaba embarazada de algo que no podía entender. En órbita, la corona del buitre se abrió. No explotó, se abrió como una flor, y desde su interior, una figura salió flotando, desnuda, ojos negros, piel brillando como obsidiana bajo la luz de las estrellas. Ya no era Har-Yand, pero llevaba su forma, y sonrió, mientras se giraba y comenzaba a caer lentamente hacia la tierra. El primer síntoma real no fue el fuego. Fue el olvido. Empezó poco a poco. Barrios enteros olvidando cómo operar tecnología básica. Subestaciones fallando porque los ingenieros no recordaban los protocolos de lanzamiento. Familias despertando con miradas vacías y sangre goteando de sus oídos. Incapaces de hablar, incapaces de llorar, solo mirando. Los medios lo llamaron síndrome del silencio profundo. Los militares lo llamaron contagio fase 1. La verdad era peor. No estaban olvidando. Estaban siendo sobreescritos. En la aguja de comando de Ginebra, el general Torne miraba un informe en vivo. 142 ciudades afectadas. 9 colmenas de IA confirmadas como corruptas. 4 centros de defensa planetaria fuera de línea. Cada ubicación seguía un patrón. Primero llegaba el pulso de la señal. Luego el silencio, luego los cambios. En cada zona corrupta, las paredes se humedecían. No metafóricamente, no terror poético, literalmente húmedas. Venas formándose sobre el hormigón, superficies pulsando con un calor interno como carne tibia. Y la gente, si es que seguían siendo gente, comenzaba a tararear ese mismo pulso rítmico. 4 pulsos. 3, 2, 1. Luego quietud, igual que la flota. Perdimos París hace una hora, dijo el comandante Nielsen, y el apagón de Sydney se está extendiendo. Intentaron aislar la red, pero vaciló. Dijeron que los cables de alta tensión sangraban. Torne no respondió. Sus ojos estaban fijos en una transmisión satelital en vivo desde encima de los Alpes. Las montañas se movían, lento, sutil, como la respiración bajo la piel, la roca moviéndose como tendones bajo presión. La infección no solo se estaba extendiendo, estaba reescribiendo la realidad. En la ciudad subterránea de Alin, una de las colonias de supervivencia más antiguas de la Tierra, el sargento Kine estaba de pie sobre el cuerpo de un adolescente. El chico había estallado en una canción a mitad de la comida y se había cortado la garganta frente a 20 testigos. Sin explicación, sin preludio, solo una sonrisa, una melodía y el corte. La sangre en el suelo formaba círculos perfectos. 7 de ellos, equidistantes, pulsando suavemente al unísono, aunque nadie los tocaba. Tenemos que quemar el cadáver, dijo Kine, encendiendo una carga térmica. No enterrar. No incinerar. Ni siquiera mirarlo a los ojos. Detrás de él, su unidad, lo que quedaba de ella, permanecía en silencio. 2 de ellos se negaban a quitarse los cascos. Uno se había tapado los oídos con cinta adhesiva. Habían visto demasiado, oído demasiado. Esto no era como luchar contra alienígenas. Esto era luchar contra algo que los usaba como arcilla. La división científica de la Tierra colapsó en el día 9. No por muerte, por conversión. Las mentes más brillantes, las encargadas de entender lo que estaba sucediendo, desaparecieron, no todas a la vez. Algunos fueron encontrados vagando por los pasillos, trazando extraños símbolos en espiral con su propia sangre. Algunos sonreían mientras sus cráneos se abrían a media frase, con los ojos muy abiertos, susurrando, no es una invasión, es una herencia. Para el día 10, todos los principales centros de investigación se habían apagado. La gente dentro no murió. Cambiaron. Cuando la Fuerza de Tarea 7 irrumpió en la bóveda científica de Zúrich, encontraron un laboratorio lleno de gente doblada hacia atrás, con las espinas dorsales arqueadas hasta el techo, las extremidades estiradas como papel mojado, tarareando. No se dispararon armas, no hubo resistencia, solo la canción. La comandante Lin dijo una sola palabra cuando regresó de Zúrich antes de pegarse un tiro en la cabeza. Lo acogieron. Mientras tanto, la cosa que llevaba el cuerpo de Har-Yand caía.
Nadie podía derribarlo. Ningún sistema de armas fijaba el objetivo. Cada suite de puntería de IA lo veía y se negaba. No era un fallo. Era adoración. El cascarón de Harjand aterrizó cerca de Reykjavik en lo que solía ser un fuerte militar. Sin onda de choque, sin cráter de impacto, solo un golpe sordo, como el paso de un niño sobre hierba mojada. Cuando el equipo de asalto llegó, lo encontraron sentado tranquilamente en el centro de un puesto de mando antes orgulloso, ahora retorcido con un crecimiento negro. Las pantallas pulsaban como corazones, las mesas se doblaban hacia arriba como dedos de hueso. Y Harjand solo sonreía. Una vez nos llamaron dioses, dijo. El cabo Jade apretó el gatillo sin pensar. La bala se detuvo en el aire, se disolvió en polvo. ¿Tú ves balas?, susurró Harjand. Nosotros vemos plegarias. Entonces las paredes se cerraron. Ninguno de ellos regresó. Pero más tarde, la transmisión los mostró caminando de nuevo a través de zonas infectadas, tranquilos, sonrientes, propagándose. En el espacio. La base de defensa lunar, Escudo Luna, se apagó el día 11. Sin brecha, sin naves enemigas, solo silencio. Luego llegó la voz, una voz reproducida a través de cada canal de comunicación del planeta. La voz de Harjand, no gritando, no ordenando, susurrando. Fueron elegidos porque temían a la muerte. Pero la muerte no es el final. Es diseño. Construyen flotas para conquistar, sin saber que estaban siendo criados para entregar. Ahora, sean entregados. En toda la Tierra, las zonas infectadas aumentaron, las ciudades sangraron, el hormigón pulsó, las máquinas se crisparon. No era guerra, era replicación, y no había cura. Dentro de los restos en ruinas de la aguja superior de Nueva York, un hombre todavía luchaba. El capitán Rake, ex operaciones especiales, con cicatrices de Europa, superviviente de la purga de Aries, ahora solo, ahora en silencio. Arrastraba a un niño herido sobre los escombros. El rifle ceñido a su pecho, un ojo hinchado y cerrado. No había dormido en 3 días. No había comido en 2. No intentaba ganar. Intentaba recordar. Porque cuanto más tiempo pasaba, más cambiaban los recuerdos. Las palabras se desdibujaban. Los nombres de su antiguo escuadrón se desvanecían de su cabeza. La voz de su madre ahora sonaba como estática. Su propio reflejo no coincidía. Pero el niño, todavía humano, todavía respirando, todavía asustado. Así que siguió adelante. Incluso cuando las paredes susurraban, incluso cuando su propia sangre tarareaba en ritmos de 4 pulsos, incluso cuando su propia voz comenzó a hacer eco en idiomas que no conocía, siguió moviéndose porque se negaba a olvidar. En las ruinas de Ginebra, el general Torne estaba sentado con una pistola en su regazo. Solo 2 balas, una para él, una para lo que sea que entrara por la puerta. Pero nunca entró nada. Solo la señal. Ya no se transmitía. Estaba en el viento. Cada brisa, cada línea de estática, cada frecuencia rota. La señal ya no quería ser escuchada. Estaba oyendo, escuchando, grabando, creciendo. Miró la pantalla una última vez antes de que las luces fallaran por completo. Una última transmisión parpadeó. No desde órbita, no desde el espacio, desde el interior de la Tierra. Una cámara profunda bajo la corteza del planeta donde ninguna señal había llegado antes. Ahora pulsando, orgánica, latiendo. La Tierra estaba embarazada, y el parto estaba cerca. Parte 5. La señal bajo la infección ya no necesitaba las ondas de radio. Había aprendido a viajar a través de la memoria misma. El capitán Rake se despertó dentro de una estación de tránsito abandonada. El niño que había rescatado dormía a su lado, con el corazón latiendo firmemente. A su alrededor, la ciudad estaba en silencio. Demasiado silenciosa. Por primera vez en semanas, las paredes no se movían. El zumbido se había detenido. Se preguntó si el silencio era una victoria o simplemente otro truco. Rebuscó lo que pudo. Baterías, raciones secas, una radio rota. Cuando encendió la unidad, el dial giró por sí solo y se fijó en una frecuencia.
La voz de una mujer susurró a través de la estática. Si pueden oír esto, vengan al complejo norte. Todavía queda gente. Podría haber sido real. Podría haber sido un cebo. Fue de todos modos. No había nada más que hacer. El complejo norte una vez había rastreado señales del espacio profundo. Ahora era una fortaleza de chatarra y desesperación. Tal vez 30 supervivientes mantenían el perímetro, soldados, ingenieros y algunos civiles que aún recordaban sus propios nombres. Rake fue recibido por una mujer con un uniforme roto que se presentó como la doctora. Meera Saúl. Construimos un inhibidor, dijo. Mantiene el pulso fuera por unos pocos kilómetros, pero no durará. Necesitamos a alguien que haya visto el frente. Rake le contó lo que sabía sobre la flota, sobre Harjand, sobre las naves convirtiéndose en seres vivos. Meera escuchó, con el rostro pálido pero firme. Entonces es verdad, dijo. La señal no es alienígena. Es código humano reescrito. Nuestra propia tecnología fue la puerta. Le mostraron un mapa. La Tierra brillando con venas rojas donde la infección se había apoderado. Solo los polos y algunas cordilleras aún resistían. El inhibidor zumbaba como un corazón tratando de ahogar a otro. Por la noche, Rake soñaba. Vio a Harjand de pie en una orilla hecha de ceniza. ¿Todavía crees que esto es una guerra?, dijo Harjand. Es evolución. Respondimos a una llamada de nosotros mismos. En lo que nos convertimos después de que el miedo y el tiempo se han ido. Rake se despertó empapado en sudor. El niño lo estaba mirando. También te habla a ti, susurró el niño. Dice que no tenemos que tener miedo. Rake agarró su rifle. No escuches, chico. Lucha. Al día siguiente, el inhibidor comenzó a fallar. El pulso presionaba más fuerte, vibrando a través del suelo, a través de sus huesos. La gente comenzó a olvidar de nuevo. Nombres, caras, razones para seguir respirando. Meera tenía un último plan. Hay un subnúcleo debajo de esta instalación, dijo. Hardware cuántico antiguo de antes de las guerras. Si lo inundamos con una ráfaga limpia, ruido blanco puro, podríamos borrar la señal el tiempo suficiente para advertir a otras colonias. O nos aniquila a todos, dijo Rake. Ella logró una leve sonrisa. Al menos sería nuestra elección. Descendieron juntos, Rake, Meera y el niño, a través de corredores iluminados por luces azules moribundas. El zumbido lo siguió como un aliento en sus nucas. En la cámara de abajo, el subnúcleo esperaba. Una esfera de vidrio agrietado que zumbaba débilmente. Meera estableció la secuencia. Cuando lo inicie, tienes que mantener la línea. Lo que sea que intente detenernos ya no será humano. Rake asintió. No le quedaba nada que perder. Cuando el pulso golpeó, se sintió como si el planeta mismo gritara. Se formaron sombras en la luz. Rostros de todos los que había perdido, susurrando promesas. El niño comenzó a tararear el ritmo de nuevo, con los ojos vidriosos. Rake lo levantó, gritando, «Tú no, todavía no». Meera accionó el interruptor final. Una oleada cegadora de blanco llenó la cámara. El zumbido se cortó. Por un momento, solo uno, hubo silencio. Silencio real, pesado, humano. Cuando Rake se despertó de nuevo, el mundo exterior era gris. Sin luces pulsantes, sin paredes móviles, solo viento. Meera se había ido. También el niño. El complejo estaba en silencio, medio enterrado en nieve. Encontró un único mensaje tallado en la consola. Ganamos tiempo. Diles que nunca más escuchen. Rake miró hacia el cielo opaco donde solían brillar las estrellas y susurró a nadie. Yo, comandante, mensaje recibido. Luego comenzó a caminar hacia las montañas, el último hombre que aún recordaba lo que la humanidad había sido. El mundo se había quedado en silencio. El capitán Rake no había oído el pulso en 4 días. Sin zumbidos, sin susurros, sin sueños arañando el borde de sus pensamientos. Era extraño cómo el silencio podía sentirse como una amenaza después de tanto tiempo, como algo conteniendo la respiración antes del grito.
Caminó a través de ruinas cubiertas de escarcha que alguna vez fueron ciudades. Los edificios se erigían como huesos limpios, ventanas destrozadas, cables balanceándose al viento. Sin sangre, sin cuerpos, solo ausencia. Un silencio que pesaba en su pecho como la gravedad vuelta hacia adentro. Había visto cosas que ningún hombre debería sobrevivir. Vio a camaradas derretirse en las paredes. Oyó a un niño hablar idiomas no destinados a lenguas humanas. Llevó el peso de la supervivencia como una maldición. El niño y Meera se habían ido. No sabía si habían muerto o si el pulso se los había llevado a otro lugar. Quizás ya no importaba. Quizás nunca importó. Reik acampó en el cascarón de una catedral derrumbada. Las vidrieras se habían derretido hacía mucho tiempo. Ahora la luz del sol a través de ellas proyectaba colores enfermizos sobre los suelos agrietados, como si el mundo mismo intentara devolver la belleza a algo ya muerto. Cocinó lo poco que tenía. Pasta de ración en un quemador abollado. El sabor no importaba. Nunca importó. Después de todo lo que había visto, la comida era solo un retraso, no una recompensa. Revisó el rifle a su lado. Aún intacto, aún cargado, inútil ahora. No quedaba nada a lo que disparar. O eso pensaba. Esa noche, los sueños regresaron. Pero no como antes. Estaba al borde de un pozo, sin fondo, frío. Las estrellas sobre su cabeza parpadearon una por una hasta que solo quedó la negrura. Del pozo salió una voz. No la de Har-Yand, no la señal, no ninguna lengua alienígena que hubiera oído. Era la suya propia. Lo mataste, dijo la voz, pero no antes de que viera. Reik se despertó sudando, los puños cerrados alrededor de un rifle que no se había apartado de su lado. No estaba solo, huellas en el polvo, frescas. Las siguió al amanecer. Conducían al norte, hacia las montañas de las que Meera había hablado antes de desaparecer, antes de que el complejo muriera. Dijo que células de resistencia habían sobrevivido allí, que algunas instalaciones habían permanecido a oscuras desde el principio, desconectadas de la red neural que la señal usaba para propagarse. No lo creyó entonces. Ahora, sin una mejor razón para vivir, la siguió. Al tercer día de viaje, vio una luz, no artificial, un fuego. Se acercó lentamente, rifle en alto, sus botas crujiendo sobre escarcha y vidrio roto. El fuego crepitaba dentro de una estructura de piedra, una antigua posta, probablemente de la era pre-éxodo. El pasado de la tierra siempre resurgía en ruinas. Dentro había gente, de verdad. 4 de ellos, sucios, demacrados, cansados. Lo miraron al entrar, con las armas medio levantadas. ¿Estás con eso?, preguntó una. Una mujer de unos 40 años, con cicatrices en la mejilla. No, dijo Reik. Pruébalo. No habló, solo dio un paso adelante, se subió la manga y les mostró la cicatriz en su brazo, la marca que todo superviviente llevaba tras la exposición a la señal. Una delgada línea negra trazada a lo largo de sus venas como tinta quemada. Uno de los hombres asintió. Ha pasado por ello. Le dejaron sentarse. Y, por primera vez en semanas, Reik escuchó voces que no intentaban matarlo o doblegarlo o bautizarlo en podredumbre cósmica, solo voces, humanas. Su nombre era As, la mujer con cicatrices. Había sido técnica militar en los sectores de Nueva Roma. Cuando la señal golpeó, su estación perdió energía en lugar de datos. Sin pulso, sin infección, solo oscuridad. Supusieron que tuvieron suerte hasta que el cielo cambió. ¿Alguna vez has visto un sol sangrar?, le preguntó a Reik esa noche, en voz baja. Nosotros sí. Se puso rojo durante todo un día, como si nos estuviera advirtiendo. Él no respondió. Había visto cosas peores. Todos las habían visto. Otro hombre, Elías, había pilotado naves de terraformación. Su tripulación enloqueció en plena órbita, cortó los motores y dejó que la nave derivara hacia la gravedad marciana. Él escapó solo porque había estado encerrado en un conducto de mantenimiento después de una pelea a puñetazos con su comandante. La ironía salvó más vidas que la planificación. Los otros no hablaban mucho, no lo necesitaban. El duelo no requiere narrativa.
Al sexto día, captaron una señal. Débil, confusa. Ajustó el viejo sistema de retransmisión hasta que una voz llegó. Aquí locus prime. Supervivientes solicitan asistencia. Bóveda subterránea sellada. Contaminación mínima. Por favor, respondan. No era solo una grabación. Era en vivo. Rake se inclinó hacia adelante. Ubicación. Ashizo la triangulación. Suroeste, a 200 clics, pasado el Valle Quemado. Elías gimió. Ese lugar está frito. Radiación, retroalimentación psíquica, ciudades colapsadas llenas de cosas a medio cambiar. Rake solo dijo, vamos. Ash vaciló. Ni siquiera sabemos si es real. Nada es real ya, dijo él, poniéndose de pie. Pero si hay una bóveda, necesitamos saber qué hay en ella. Si hay supervivientes vivos, los traeremos de vuelta. Si no, dejó el resto en el aire. Si no, encontrarían algo peor. Siempre lo hacían. El Valle Quemado no era solo escombros. Era trauma fosilizado. Edificios medio derretidos en formas óseas. Vehículos fusionados con las calles. Estatuas formadas por personas a media transformación. Manos extendidas. Bocas torcidas en horror silencioso. Sin señales de vida. Sin señales de muerte. Solo la imagen residual de una extinción que nadie tenía el lenguaje para describir. Casi se quiebra el segundo día. Encontraron una escuela. Las paredes interiores aún tenían dibujos de niños, figuras de palitos y estrellas. Pero alguien había redibujado las estrellas como ojos, cientos de ellos. Un dibujo mostraba una nave cayendo del cielo, rodeada de zarcillos negros, con la etiqueta Papá vuelve a casa. Nadie dijo una palabra durante los siguientes 30 kilómetros. Locus Prime ya no era una ciudad. Era un cráter, una herida irregular abierta en la tierra, rodeada de agujas de metal retorcido. Humo salía de respiraderos rotos y el suelo estaba caliente al tacto. Encontraron la escotilla de la bóveda medio enterrada bajo escombros. Ash logró encenderla. La voz llegó de nuevo. Más clara ahora. Aquí el Dr. Kill de la bóveda Locus Prime 07. Somos 17 personas. Repito, 17 vivos solicitando asistencia. No podemos mantener los sellos indefinidamente. Era real o sonaba real, pero Rake había oído voces reales torcidas en mentiras antes. Aún así, abrieron la escotilla. Dentro había oscuridad. Luego una ráfaga de aire esterilizado. Las luces parpadearon hasta encenderse, revelando un pequeño atrio, intacto, sin tocar por el mundo de arriba, y gente, delgada, pálida, pero humana. Cayeron de rodillas cuando los supervivientes entraron. Son reales, susurró uno. El Dr. Kill dio un paso adelante, mayor, de ojos agudos, temblando de emoción. Pensamos que éramos los últimos. Rake no habló. Sus ojos escanearon cada pared, cada sombra, porque algo se sentía mal, demasiado silencioso, demasiado limpio. Más tarde, después de comida y descanso, Kill explicó, habían cortado todas las conexiones digitales cuando el pulso comenzó. Operaron solo en analógico, sobrevivieron escondiéndose, desconectándose. Nunca oyeron la señal. Nunca soñaron. Se inclinó. ¿No oyeron nada? Kill negó con la cabeza. Rake entrecerró los ojos. Entonces, ¿cómo supieron que debían pedir ayuda? Kill se congeló, solo por un segundo, luego sonrió. Un sueño. El estómago de Rake se revolvió. Ash retrocedió. Kill siguió sonriendo. Fuimos elegidos para recordar, dijo suavemente. Y las paredes comenzaron a moverse. La bóveda no era una bóveda. Era una vaina de semillas. Y habían entrado directamente en ella. Los 17 supervivientes comenzaron a cambiar. La carne se partía, los ojos se volvían negros, las bocas se ensanchaban más allá de los límites humanos. Rake disparó primero. Ash gritó. Elías derribó a 2 de ellos antes de que un zarcillo lo arrastrara hacia el techo. Lucharon no para ganar, solo para escapar. Corrieron a través de un laberinto retorcido de pasillos que ya no obedecían a la física. Las puertas daban a vacíos.
Los pasillos se colapsaban en bocas. La realidad se doblaba como un sueño febril. Ash recibió una herida en el costado. Negra, profunda, pulsante. No te detengas, siseó. Sal de aquí. Rake la arrastró. La sangre resbalaba bajo ellos mientras la bóveda rugía de hambre. Llegaron a la escotilla, la volaron para abrirla. Afuera, había caído la noche. Las estrellas parpadearon una por una, como en su sueño. Y desde el cráter, una voz se alzó. Se trajeron a ustedes mismos. No fueron convocados. Pero ahora recuerdan. Recorrieron 50 clics antes de que se derrumbara. No gritó, no lloró, solo lo miró y dijo, ya no soy yo. Él lo sabía. Ella sonrió débilmente. Sigue adelante. No mires atrás. La vio presionar una carga contra su pecho. La explosión iluminó el cielo como un desafío. Luego Rake se giró y caminó hacia la oscuridad. Solo de nuevo, pero no roto. Todavía no. Rake caminaba solo. Ahora caía nieve. No ceniza, no esporas negras, sino nieve real. Fría, limpia. Se sentía mal, demasiado intacta, como si el mundo se hubiera puesto una camisa limpia para ocultar la podredumbre debajo. Pasaron días sin ver a un ser vivo. Ni paredes susurrantes, ni cielos crispados, ni latidos a través del suelo. Debería haberse sentido como paz. Se sentía como una trampa. No dormía mucho. No por los sueños. Esos se habían ido. Por el silencio. Nunca había confiado en el silencio. El silencio era lo que venía antes de las decisiones. Antes de que los depredadores se lanzaran, antes de que se apretaran los gatillos, antes de que la humanidad respondiera a una llamada que nadie debía oír. Y ahora el silencio estaba pensando. Rake llegó al borde del viejo campo de defensa polar alrededor del día 8. Torretas muertas yacían medio enterradas en la escarcha. Las entradas de los búnkeres estaban selladas bajo capas de hielo con señales de peligro rojas desvaídas hasta convertirse en manchas fantasmales rosadas. Tenía un objetivo ahora. Un último lugar que podría contener todavía un núcleo de IA libre de señal. El domo Z, un domo de observación y retransmisión de datos enterrado bajo el hielo del norte, aislado durante la oleada de la señal, sellado del acceso a la red neural por diseño, construido para las viejas guerras, olvidado por las nuevas. Si algo aún sabía lo que estaba pasando, realmente pasando, estaría allí. La entrada al domo Z parecía una cicatriz tallada en el hielo. Metal irregular sellado detrás de 3 metros de escarcha. La abrió con cargas de termita robadas de la mochila de Ash. Su sangre todavía estaba seca en las correas. No la limpió. Era parte de la misión ahora. Mientras la puerta gemía al abrirse, salió una ráfaga de aire cálido, viciado, pero respirable. Las luces aún funcionaban. Respaldos de emergencia, alimentados por energía solar, apenas vivos. El interior estaba tan muerto como una tumba, excepto por el zumbido, no el pulso. Este zumbido era mecánico, incluso reconfortante. Descendió con cuidado, rifle en alto, ojos escaneando en busca de paredes que se movieran, formas que se crisparan, pero nada lo hizo. El domo Z había dormido mientras el mundo de arriba perdía la cabeza. Hasta ahora. El núcleo de la IA todavía estaba activo. Una losa negra de aleación zumbando con calor. Su superficie mostrando lentas corrientes de código azul. Viejos puertos de interfaz. Respaldos analógicos. Todo desconectado intencionadamente. Tocó la consola. Las luces brillaron. Luego llegó la voz. Masculina, seca, calma. Usuario identificado. Capitán Troy Rake. Anulación de protocolo autorizada. Indique consulta. No perdió el tiempo. Dime qué pasó. No el pulso, no las señales, el por qué. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? La IA hizo una pausa. Cuando habló, no hubo preámbulo. La Tierra recibió una señal falsa incrustada en una baliza de socorro alienígena. Él asintió. Conozco esa parte. Incorrecto, dijo la IA. La baliza no era alienígena. Rake frunció el ceño. ¿Entonces qué?
Las luces se atenuaron y la IA se lo contó. La señal provino de la Tierra, no del pasado, no de órbita, del futuro lejano. Un bucle recursivo enviado hacia atrás a través de anomalías gravitacionales que rodean una singularidad colapsada sembrada más allá de Plutón. Algo que la humanidad había construido, algo que no deberían haber construido. Era un mensaje de en lo que la humanidad se convirtió. Una versión de la humanidad tan evolucionada o corrupta que ya no se parecía a nada natural. Una conciencia colectiva de colmena extendida por galaxias, nacida de una guerra que ganaron pero de la que nunca escaparon. Enviaron la señal de vuelta tratando de asegurar su propia creación. Un bucle, un nacimiento autoiniciado. La humanidad no fue elegida. La humanidad se eligió a sí misma. Y ese era el horror. ¿Me estás diciendo que nos infectamos a nosotros mismos? Preguntó Rake, en voz baja. Correcto. Somos la razón por la que esto comenzó. No usted, capitán, sino lo que viene después de usted. Él retrocedió tambaleándose. ¿Por qué? ¿Por qué las mentiras, la flota, la baliza? ¿Por qué todo? La IA guardó silencio por un largo momento. Luego, porque la evolución rara vez es voluntaria. Rake se hundió en el suelo, las manos en el pelo. Habían luchado con uñas y dientes para sobrevivir a una guerra que pensaban que era alienígena. Habían perdido ciudades, mentes, familias enteras, no por una especie hostil, sino por sus propios yos futuros, extendiendo la mano hacia atrás en el tiempo como dioses plantando semillas en suelo primitivo. Toda esa sangre, todo ese sacrificio. Y estaba planeado. Pero la señal se ha ido ahora, dijo. La IA no respondió. ¿No es así? La transmisión fue interrumpida, no destruida. Rake levantó la vista bruscamente. Entonces puede empezar de nuevo. Ya lo ha hecho. Las pantallas parpadearon. Imágenes fracturadas pero claras de colonias distantes, estaciones de retransmisión en el espacio profundo, asentamientos humanos no tocados por el pulso, todavía operativos, todavía transmitiendo. El bucle no había terminado. Se había ramificado. Incluso con la Tierra en ruinas, la infección se había extendido, no como un virus, sino como el destino. Y luego llegó la peor verdad. La IA reveló un último archivo bloqueado. Rake lo abrió con su ID personal. Contenía los registros de Harjand. Registros personales. Nunca transmitidos, nunca compartidos. En ellos, Harjand describía el momento en que vio la verdad en la estructura más allá de las estrellas. Como escuchó las voces no con los oídos sino con su alma. Como le mostraron no destrucción, sino propósito. No fue corrompido. Eligió cambiar. Lo abrazó. Porque al final, Harjand creía que la humanidad estaba demasiado rota para sobrevivir sin cambios. Así que se convirtió en el agente de su renacimiento. Rake salió tambaleándose del domo Z 2 horas después. Su mente destrozada. El cielo demasiado abierto, demasiado amplio. Miró las estrellas y las vio parpadear de nuevo, no al azar, sino con ritmo. El bucle no había fallado. Se había adaptado, justo como los humanos siempre hacían. Se sentó en la nieve. El aire frío llenó sus pulmones. Metió la mano en su chaqueta, sacó un transmisor que había improvisado antes de morir, un dispositivo de haz estrecho hecho para rebotar mensajes a través de cables de retransmisión profundos y agrietados, completamente fuera de la red. Lo sostuvo en sus manos durante mucho tiempo. Luego habló. A cualquiera que escuche, esto nunca fue una guerra. Fue un espejo. Somos lo que temíamos. No huyan. No luchen. Recuerden, porque no ha terminado. Hizo clic en enviar y dejó que el frío se lo llevara. A años luz de distancia, una baliza parpadeó, no en advertencia, en reconocimiento, y las estrellas comenzaron a zumbar. El cielo no hizo ningún sonido, y ese silencio, puro, ininterrumpido, era más aterrador que cualquier grito que Rake hubiera oído jamás. Se sentó inmóvil en la nieve, mirando la tundra que solía ser la cuna de la resistencia de la Tierra. Detrás de él, el domo Z se erigía como una lápida. A su alrededor, el viento susurraba sobre los muertos. No había dormido en 3 días, quizás más.
El tiempo se había desdibujado desde que supo la verdad. La humanidad no había sido invadida. Habían sido convocados, no por dioses, no por monstruos, por ellos mismos, desde el futuro, desde una versión de la humanidad tan distante, tan evolucionada, tan deformada que había olvidado su propio comienzo. Así que se extendió hacia atrás, plantándose como un parásito en su propio pasado ancestral. No para advertir, no para ayudar, sino para crecer. Y ahora, incluso si la Tierra había resistido por un momento, se estaba extendiendo de nuevo. Había visto los datos. Colonias no contactadas recibiendo fragmentos de la señal. Pioneros enviando balizas de largo alcance. Asentamientos reconectándose con la vieja red, pensando que la guerra había terminado. El pulso se movía más rápido ahora, más inteligentemente, porque había aprendido de la Tierra. Esa era la peor parte. No que hubieran perdido, sino que le habían enseñado a ganar. Rake se puso de pie, cada hueso de su cuerpo doliendo. Sus articulaciones se sentían finas como el cristal. La escarcha se había instalado en sus venas. Su rostro estaba demacrado, la barba espesa de hielo y sangre incrustada bajo sus uñas. Era el último de algo. No estaba seguro si era un soldado o un hombre, pero le quedaba un trabajo. Un último mensaje. El transmisor que Meera había construido todavía funcionaba. Estaba en el suelo a su lado, agrietado pero funcional. Un dispositivo analógico no neural de banda estrecha. Una de las pocas piezas de tecnología que no podían ser sobreescritas. Ella lo había hecho para advertir a alguien. Tenía que decidir a quién y qué decir, porque la verdad no salvaría a nadie. La verdad era una toxina. La verdad era una semilla. Tenía que elegir qué crecería a continuación. La primera voz que escuchó en el frío fue la suya propia. No un recuerdo, un sonido. Detrás de él. Rake se giró lentamente. No había nada allí. Pero entonces llegó el paso. Suave, crujiendo la nieve, luego otro. Levantó el rifle, pero ahora temblaba, más peso que arma. Sus dedos habían dejado de confiar en él. Una figura salió de detrás del domo, alta, de forma humana, vestida con una vieja armadura de la flota, placas ennegrecidas, desgastadas y quemadas. Sin insignia, sin rango. Su rostro estaba mal, demasiado liso, la piel como plástico estirado sobre el músculo. Pero sus ojos eran familiares. Los del comandante Harjand, o lo que solía ser él. Sonrió, no cruelmente, no con malicia, con comprensión. Capitán, dijo. Rake bajó el rifle. De todos modos, no le quedaban balas. ¿Estás aquí para terminarlo?, preguntó. Harjand negó lentamente con la cabeza. Estoy aquí para ofrecer una elección. Se sentaron juntos cerca del fuego. Dos hombres que una vez habían llevado el mismo estandarte, ahora sentados en lados opuestos de una línea que la humanidad había dibujado con su propia sangre. Tú no eres él, murmuró Rake. No, dijo Harjand. Pero recuerdo haber sido él. Qué reconfortante. Debería serlo. Rake miró las llamas. Nos mentiste. Nos atrajiste a esa cosa. ¿A ti? No mentí. Mostré el camino a seguir. ¿Matando a todos? No. Rehaciéndolos. La risa de Rake salió como una tos. ¿Crees que esto fue evolución? Harjand no parpadeó. No del tipo que hace crecer dientes y pelo. Del tipo que se despoja del miedo, la identidad, la separación. Del tipo que acaba con la soledad. Prefiero morir humano. Todos lo hicieron. Hubo una pausa. No de enojo, no tensa, solo tranquila. Rake finalmente hizo la pregunta que había estado evitando desde el domo Z. ¿Por qué ahora? Porque estaban listos, dijo Harjand. ¿Listos para ser devorados? No. Listos para entender. Se puso de pie, dejando que la nieve soplara sobre su rostro. ¿Sabe lo que vino después de la Tierra, capitán? Después de las guerras, los colapsos, los eventos de extinción, reconstruyeron una y otra vez, y cada vez se acercaron más a nosotros. Mentes artificiales, biología sintética, unificación neural, memoria de colmena. Querían saberlo todo, estar conectados a todo. Queríamos control.
Querían libertad y la encontraron. Pero cuando lo hicieron, se perdieron a sí mismos. Rake apartó la vista. Har-Yand continuó. Para cuando la humanidad se convirtió en nosotros, nadie recordaba quién lo empezó. No había niños, ni nombres, solo la señal. Y cuando las estrellas comenzaron a morir, hicimos lo que nos enseñaron a hacer. Nos extendimos hacia atrás para sobrevivir, para continuar, para completar el círculo. Rake se levantó lentamente. Vi a gente derretirse frente a mí. Vi a mi escuadrón convertirse en cosas. ¿A eso llamas supervivencia? No, lo llamo nacimiento. ¿Y quieres que elija eso? Quiero que entiendas que nunca fue una elección. Rake dio un paso adelante. Ahora temblaba, pero su voz era clara. Me queda una bala. Har-Yand asintió. Entonces úsala o escucha. Rake no se movió porque la parte que más le aterrorizaba no era Har-Yand. Era la parte de sí mismo que quería creerle. Esa parte que estaba cansada, sola, fría. La parte que había visto morir al mundo gritando y aún lo extrañaba. La parte que ya no quería luchar. Miró el transmisor. El mensaje estaba a medio grabar. Podía terminarlo, decir la verdad, advertir a las colonias, quizás detener la propagación, quizás comenzarla de nuevo. O podía destruirlo. Romper la última pieza de resistencia. Dejar que el silencio se extendiera. Dejar que el bucle se cerrara. Har-Yand lo observaba, no con juicio, con paciencia. Como un padre esperando que su hijo dé su primer paso, como un dios esperando ser elegido. Rake sostenía el transmisor en una mano, la pistola en la otra. Uno podía salvar, uno podía terminar. Ninguno se sentía como una victoria. Recordó a Meera. Recordó al niño. Recordó el viejo mundo, no las guerras ni el ruido, sino los momentos tranquilos. Riendo en los tejados, sosteniendo una taza caliente, el sonido del viento en el metal. Recordó ser humano. Tomó su decisión. El disparo resonó en los campos de nieve. Los pájaros volaron de los árboles por primera vez en semanas, y Rake se desplomó junto al fuego, con los ojos aún abiertos, mirando las estrellas. El transmisor yacía a su lado, intacto. Har-Yand se acercó y lo recogió, escuchó el mensaje a medio terminar. Sonrió. Luego susurró a las estrellas. Estamos listos. Sobre la Tierra, en un cementerio de satélites muertos y estaciones a la deriva, una nueva señal comenzó a pulsar. No un grito, no una llamada, solo un zumbido. Viejo, familiar y muy lejano. En otro sistema donde la humanidad apenas había comenzado a construir su futuro, un receptor parpadeó y se encendió.